China, ese país ancestral que un día despertó, se sacudió el polvo del siglo XIX y decidió que el siglo XXI le pertenecía. A veces fábrica, a veces banco, a veces ingeniera o a veces espía, como si de un caleidoscopio se tratase. Cada país mira a China y ve algo diferente, a veces aliado y a veces rival. Y es que hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de la geopolítica de China. Hablaremos de sus amigos y sus enemigos, de sus proyectos y sus puntos débiles, incluso repasaremos sus ambiciones espaciales y sobre todo su red silenciosa de poder. Así que vamos al lío. Antes de meternos en materia es importante que nos situemos. China es el segundo país más poblado del mundo, con 1.400 millones de habitantes que se encuentran esparcidos a lo largo de los 9,6 millones de kilómetros cuadrados que forman su territorio. Se trata de un país con una marcada simetría dictada por accidentes geográficos. Esta particularidad es clave para entender tanto su política interna como su proyección internacional. Las divisiones más importantes que hay que tener en cuenta son la este-oeste, la norte-sur y la costa interior. Empecemos por la división este-oeste. Aquí hay que hablar de la llamada línea Heije-Tengchong, que divide al país en dos mitades. La mitad este supone el 43% del territorio, pero alberga a más del 90% de la población. Aquí encontramos regiones como la de Pekín o Shanghái, que destacan por su elevado nivel de desarrollo económico y su infraestructura. También hay que mencionar los tres grandes corredores económicos de China: el delta del Yangtze, el mayor centro financiero e industrial del país, sede de gigantes tecnológicos como Alibaba; el delta del río Perla, epicentro de la innovación con empresas como Huawei y Tencent; y el corredor Yingyingyi, que concentra el poder político, militar y académico del país. La mitad oeste, por otro lado, plantea el panorama contrario, una zona despoblada y dependiente de la extracción de recursos naturales, y también dependiente de grandes proyectos de infraestructura financiados por el Estado. La división norte-sur, por su parte, la marca el río Yangtze. El norte de China, más árido y frío, está asociado al cultivo de cereales y al desarrollo de industrias pesadas como la minería o la energía. Aquí está Pekín, corazón histórico del poder político chino. Muchas de sus ciudades han afrontado un duro proceso de desindustrialización en favor de una economía sostenible. El sur de China, con su clima más húmedo y subtropical, ha estado históricamente más orientado al cultivo del arroz y al comercio marítimo. Desde los años 80 esta zona ha cobrado una enorme importancia en las relaciones económicas entre China y la comunidad internacional, pues Deng Xiaoping escogió a Guangdong y Fujian como zonas piloto de la apertura económica. Esto se extendió a otras regiones como Shenzhen o Cantón, las cuales se convirtieron en zonas económicas especiales, atrayendo capital extranjero y consolidando un modelo basado en la manufactura. Por último, tenemos la división costa interior. La zona costera se caracteriza por su alta urbanización, su modernización tecnológica y la presencia de muchas multinacionales. Con puertos estratégicos como el de Shanghái, el de Shenzhen o el de Guangzhou, aquí se concentra la mayor parte del PIB nacional y está siendo testigo del nacimiento de una clase media emergente. En las zonas de interior la historia es bien distinta. Aunque han experimentado cierto desarrollo gracias a programas como la nueva ruta de la seda, siguen estando por detrás en términos de renta per cápita, conectividad y oportunidades laborales. Actualmente parece que la región puede pegar un estirón gracias a iniciativas de deslocalización interna, pero ojo, porque este territorio no está vacío, sino que contiene una gran diversidad y abundancia de recursos estratégicos que constituyen la base fundamental de su poder geopolítico. Pero antes de contarte esta historia, vivimos en un mundo donde las decisiones económicas marcan la vida de millones de personas, donde las políticas públicas pueden abrir oportunidades o cerrarlas, y donde entender cómo funciona el Estado y la economía no es solo cosa de políticos o técnicos, sino una herramienta de poder ciudadano. ¿Qué pasaría si pudieras dominar esas claves y entender cómo se diseñan, gestionan y evalúan las políticas que nos afectan cada día? Pues eso es exactamente lo que ofrece el Máster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad de las Hespérides, universidad online española que tiene como misión explorar el papel de la libertad en el desarrollo de las personas y la sociedad, junto con la Universidad Francisco Marroquín. Se trata de una doble titulación de máster de un año que iniciará en octubre de 2025, que combina flexibilidad, excelencia académica y un entorno de aprendizaje global en el cual aprenderás de manera profunda los principios económicos de una sociedad libre y cuál es la mejor forma para lograr la prosperidad de las personas. La formación combina economía, gestión y políticas públicas. Te sumergirás en el análisis de los mercados, el ciclo económico, la historia económica, la teoría del Estado, la fiscalidad y las políticas públicas. Así, al finalizar el programa, contarás con unos sólidos conocimientos
conocimientos teóricos y prácticos que te permitirán comprender el complejo engranaje coordinador de los mercados y el sistema económico en el que vivimos. Las salidas profesionales son amplias. Al comprender mejor las leyes del mercado y las políticas públicas, podrás tomar mejores decisiones en tu vida profesional. Podrás aplicar tu conocimiento en diferentes ámbitos laborales, ya sea en la gestión, asesoramiento o evaluación de asuntos económicos. También podrás ser consultor y analista de políticas públicas, identificando el impacto que éstas tendrán en el entorno económico y en la libertad de las personas. Estudia en la Universidad de las Hespérides para ser libre de aprender a ser libre. Te dejo el link en la descripción con toda la información y ahora sí, vamos a ver todos los secretos de la geopolítica china. Es importante entender que los recursos de China son gestionados de manera centralizada, ya que el Partido Comunista Chino pone un énfasis especial en la autosuficiencia para lograr así un rejuvenecimiento nacional. Podemos agrupar los recursos claves del país en 4 categorías: recursos mineros, energéticos, agrícolas y tecnológicos. Respecto a los recursos mineros, es imposible no hablar aquí de uno de los más importantes pilares del poder estratégico chino, su casi monopolio en tierras raras. China extrae actualmente cerca del 65% de las tierras raras a nivel mundial y refina más del 85%, controlando la cadena de suministro a nivel global. Esto supone una posición enormemente privilegiada que le permite controlar mercados clave que dependen de estas importaciones. Además de tierras raras, China cuenta con unas importantes reservas de otros minerales completamente estratégicos como el tungsteno, el estaño o el grafito, esenciales en las industrias tecnológicas. En cuanto a los recursos energéticos, China es extremadamente rica, pero su modelo de crecimiento ha generado una dependencia muy grande en algunos sectores, como por ejemplo el del petróleo, en el que, a pesar de contar con reservas nacionales, el país se ve obligado a importar más del 70% de lo que consume. China, sin embargo, lidera el mercado global del carbón y las energías renovables. Este último ámbito se está convirtiendo en su foco principal, encabezando el desarrollo y exportación de tecnologías como paneles solares o turbinas eólicas. China también pone el foco en el ámbito agrícola alimentario, que considera un recurso estratégico clave. Eso sí, a pesar de disponer de una extensa superficie agrícola, sufre limitaciones como la desertificación, que le obligan a tener una gran dependencia de las importaciones. Por último, en materia de recursos tecnológicos, encontramos los archiconocidos semiconductores, pero también situamos aquí otros activos estratégicos como el desarrollo de inteligencia artificial, el control de datos y la creación de sus propias redes 5G, que actúan como herramienta de poder blanco. No obstante, aquí China todavía tiene mucho por hacer. Vamos con otro tema. Seguimos dentro de las fronteras del país para preguntarnos ahora por su política y su economía, aunque de esta última ya hemos hablado, claro. Comencemos por pegar un repaso a la organización política del país. La República Popular China es un estado unitario, autoritario y de partido único, dirigido desde 1949 por el Partido Comunista Chino. El partido es un elemento fundacional del país, como se recoge en la Constitución de 1982, y se sitúa por encima del aparato estatal, legislativo y judicial. Para entender el funcionamiento del partido, hay 3 elementos que debemos repasar: el secretario general, la estructura interna y la militancia. El actual secretario general es Xi Jinping. Este concentra el poder político, estatal y militar, al ser también el jefe de Estado y presidente de la Comisión Militar Central. Además, el cargo es vitalicio desde 2018, ya que a día de hoy no hay el antiguo límite de 2 mandatos. La estructura del partido es jerárquica y piramidal. Los puestos más altos los ocupa el Comité Central, el Politburó y el Comité Permanente, mientras que la parte inferior de la pirámide está compuesta por células del partido presentes en todos los ámbitos de la vida pública. La militancia en el partido es obligatoria para acceder a altos cargos en la administración, el ejército y las empresas estatales. Esto hace que el Partido Comunista Chino sea la organización política más grande del mundo, con más de 96 millones de miembros. Sin embargo, por raro que parezca, este no es el único partido que existe en China. Existen hasta otros 8 partidos, aunque están subordinados al Partido Comunista Chino, y no compiten por el poder real. Hay elecciones, sí, pero sus resultados están altamente controlados y no permiten el surgimiento de una oposición real. Respecto al poder legislativo, el órgano soberano es la Asamblea Popular Nacional, un parlamento unicameral que a la hora de la verdad actúa como un instrumento de validación formal del partido. Se reúnen solo una vez al año y todo lo que hacen es aprobar leyes previamente acordadas por la cúpula del partido.
En cuanto al poder judicial, como te podrás imaginar, los tribunales están subordinados jerárquicamente al partido, y las decisiones judiciales más relevantes pasan por órganos de supervisión partidaria. Vamos, que todo en China pasa por el Partido Comunista. Nos encontramos, por tanto, ante un régimen autoritario que, en ausencia de elecciones libres, tiene que tirar de músculo en 3 áreas distintas para poder legitimarse ante sus ciudadanos: el crecimiento económico, el nacionalismo y la fuerte ideología materializada desde 2017 en la guía ideológica, el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era. Vaya nombrecito. Antes de pasar a analizar qué ocurre de puertas para afuera, nos quedan un par de paradas. Vayamos ahora con la economía del país. La economía china es una de las más dinámicas, complejas e influyentes del mundo contemporáneo. Para entender el sistema económico chino debemos remontarnos a 1978, cuando Deng Xiaoping dio comienzo a una serie de reformas de apertura y a la liberalización controlada que permitió la entrada de elementos de mercado en una economía planificada. Esta transición culminó en lo que se llama el socialismo con características chinas. Las bases de este modelo económico son diversas. En primer lugar, tenemos la amplia participación del Estado, que mantiene el control directo o indirecto de sectores claves como la energía o la banca. Tiene un gran peso el comercio exterior y el avance tecnológico, buscando el dominio de sectores como los vehículos eléctricos. Una de sus grandes ventajas está en la acumulación de reservas. Con más de 3 trillones de dólares en reservas de divisas, China tiene una gran capacidad para resistir shocks externos. Actualmente, sin embargo, esta economía está sufriendo lo que podríamos llamar una desaceleración acelerada. El crecimiento que se preveía meteórico parece que ahora no va a ser tan meteórico, con problemas en varios frentes. El primero es la ralentización del crecimiento del PIB, que ha pasado a ser solo del 5%, la mitad de lo que venía siendo en los últimos años. Además, el país se enfrenta a otros desafíos, como una burbuja inmobiliaria o una campaña de aislamiento tecnológico por parte de Estados Unidos y sus aliados en sectores clave como los semiconductores, por no hablar de su problema respecto a la pirámide poblacional. La economía china se encuentra ahora mismo en un momento de grandes cambios, buscando la consolidación de la economía del consumo. ¿Y qué es esto? Tradicionalmente, las exportaciones han dominado la economía china, pero la consolidación de una clase media urbana está transformando el modelo económico hacia uno que tenga más peso en el consumo interno. Además de esto, también están en marcha importantes iniciativas geoeconómicas, las llamadas iniciativas del cinturón y la ruta, One Belt, One Road en inglés. Estas supondrían una red global de infraestructuras de todo tipo para asegurar rutas comerciales y cimentar la influencia económica china. Además de la famosa ruta de la seda, también tenemos la ruta de la seda polar, en la que Rusia juega un papel clave y que se basa en la consolidación de una ruta alternativa al Canal de Suez y al Estrecho de Malaca para llevar mercancías de Asia a Europa. Para terminar de entender a China por dentro, hay que hacer una mención especial a la ciberseguridad, y es que esta se ha convertido en una pieza central de la arquitectura de poder de la República Popular, tanto internamente como herramienta de vigilancia y control social, como externamente. A nivel interno destaca la iniciativa del Gran Cortafuegos, que filtra el contenido al que puede accederse desde dentro del país, bloqueando el acceso a miles de páginas extranjeras que van desde Google a Facebook, pasando por Twitter o YouTube. Para suplir estas, se crean homólogos nacionales como WeChat, que sustituye a WhatsApp, o Douyin, que hace lo propio con TikTok. Esta iniciativa nace de la creencia arraigada en el seno del Partido Comunista Chino de que la red no es un espacio neutro ni global, sino un territorio estratégico que debe ser vigilado y asegurado. En el plano externo destaca la doctrina integral de ciberdefensa y ciberoperaciones ofensivas bajo el control del Ejército Popular de Liberación. El ciberespacio es un campo de guerra más junto a la tierra, el mar y el aire para China. Otro aspecto fundamental para entender a China es el de sus conflictos internos que tensionan su cohesión política y social. En la región autónoma de Xinjiang, el gobierno ha sido acusado de una represión sistemática contra la minoría uigur, bajo el pretexto de lucha antiterrorista, lo que ha generado denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos. En el Tíbet persiste un conflicto histórico ligado a la identidad cultural y religiosa, con muchas restricciones precisamente a la libertad de culto. En Hong Kong, aunque las protestas masivas de 2019 fueron reprimidas, persiste el malestar ante la erosión del principio de un país, dos sistemas. Aunque el Partido Comunista mantiene un férreo control político, estos conflictos muestran las grietas de un modelo que prioriza la estabilidad por encima de la pluralidad.
Por supuesto, tenemos que mencionar el conflicto de Taiwán. Como bien sabéis, la República Popular de China, la China que todos conocemos, considera a Taiwán como parte de China, algo que es a día de hoy uno de los mayores puntos de tensión geopolítica y es la joya central de la agenda expansionista de Pekín. Como es un tema que tiene mucha enjundia, os vamos a dejar un vídeo de Memorias de Pez para que podáis darle un repasito a la historia y enteraros mejor. Y ahora ya sí que sí, una vez tenemos claro cómo es China por dentro, es hora de mirar a cómo se relaciona en el panorama internacional. Comencemos por hablar del Mar del Sur, uno de los principales focos de tensión regional. Pekín reclama casi el 90% de este espacio marítimo, lo que entra en conflicto con las reclamaciones de otros países del sudeste asiático, como Vietnam o Filipinas. China ha consolidado una importante presencia militar en la región, ya que esta tiene un alto valor estratégico al ser paso obligatorio para más del 30% del comercio mundial, además de albergar importantes reservas energéticas. Por otra parte, la relación con la Unión Europea es compleja. Por un lado, China es su segundo socio comercial, pero por el otro, hay ciertas tensiones, sobre todo en materia de competencia desleal, que complican la relación. La victoria de Trump en las elecciones de 2024 fue vista por muchos como una oportunidad de lograr un mayor acercamiento entre la Unión Europea y China, pero de momento parece que esta idea se ha enfriado. Y es que, por raro que parezca, la Unión Europea ve a China a la vez como un socio, como un competidor y como un rival sistémico. Todo al mismo tiempo. Las cosas son muy distintas en África. China es el principal socio comercial del continente y su influencia en la región va más allá, ya que desde principios del siglo XXI ha desplegado una estrategia muy buena para consolidar su presencia en el continente, que tiene que ver con la construcción de infraestructuras. Pekín no solo busca el acceso a minerales estratégicos como el litio, sino también un reconocimiento diplomático y un apoyo en organismos internacionales. Algunos países africanos, sin embargo, están comenzando a plantear dudas sobre la naturaleza asimétrica de las relaciones impulsadas por China en la región. Sin embargo, China tiene grandes enemigos. La relación con India es de una rivalidad total, y en ningún lugar se puede ver mejor como en la frontera sino-india en el Himalaya, que es escenario de enfrentamientos recurrentes, aunque eso sí, sin una sola bala. Debido a un pacto tácito en esta frontera, se lucha con armas blancas. Además de este choque directo, China se preocupa por maniobrar para frustrar las ambiciones indias de consolidarse como una potencia regional. Y aquí juega un papel importantísimo su aliado y a la vez enemigo de la India, Pakistán. Pakistán, un país un tanto aislado internacionalmente, es fundamental para China, ya que actúa como contrapeso ante la India y conecta a China con el Océano Índico a través del puerto de Gwadar. Rusia es otro de los platos fuertes, y es que, si la relación antes ya era buena desde la invasión de Ucrania en 2022, las relaciones entre Rusia y China se han intensificado, aunque siempre quedando clara la subordinación de Moscú a Pekín. Si bien China se presenta como neutral, ha proporcionado apoyo diplomático, comercial y asistencia tecnológica indirecta a Rusia. El objetivo de Pekín es evitar violar de manera abierta las sanciones occidentales mientras gana más influencia sobre sectores clave de la economía rusa. De hecho, Moscú se ha vuelto cada vez más dependiente de las exportaciones hacia China, especialmente de energía y recursos naturales. Con sus vecinos cercanos, Corea del Sur y Japón, la relación es algo más compleja. Con Japón hay unos lazos comerciales estrechos, pero no puede obviarse que existe una memoria histórica marcada por la ocupación y la guerra. En Corea del Sur, la clave de la relación es el temor de Pekín a que se fortalezca el eje Washington-Seúl. Vamos ahora a América, pero antes de entrar en Estados Unidos vamos a hacer una paradita en América Latina, y es que en las últimas 2 décadas China ha consolidado su presencia en la región y esta no hace más que aumentar con el paso del tiempo. Para China, América Latina es una parte ampliada de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la que hablamos antes, pero además es una fuente de recursos geoestratégicos y un mercado emergente para su tecnología. China es ya el primero o segundo socio comercial de países como Brasil, Chile, Perú, Argentina o México, y sus empresas participan de manera activa en proyectos nacionales como la construcción de infraestructuras. Por supuesto, a China también le viene bien ganar influencia en una zona que tradicionalmente se ha considerado el patio trasero de los Estados Unidos. Por toda esta enormísima influencia se puede considerar que China forma un bloque geopolítico por sí mismo, un bloque que cada vez está más marcado y en el que la mayoría de aliados están en contra del bloque geopolítico rival, el bloque occidental compuesto por Estados Unidos y sus aliados. Eso sí, a pesar de este peso geopolítico, China se ha intentado mantener relativamente neutral en los 2 conflictos más relevantes a día de hoy, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Oriente Medio. Así que venga, ya podemos hablar de Estados Unidos. Las relaciones entre estos 2 países constituyen el eje central de la política internacional contemporánea. Ambas potencias están inmersas en una rivalidad que va más allá de lo económico. Hablamos de una batalla por la hegemonía tecnológica, comercial, militar e ideológica. Vamos, por ser la mayor potencia del mundo.
Si bien durante los años de Obama existía una voluntad de colaborar con China, esto cambió con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2016. Trump inauguró la guerra comercial con el gigante asiático en 2018, que continúa aún a día de hoy. A nivel económico, el choque se manifiesta en restricciones a la exportación de bienes como semiconductores, sanciones a empresas tecnológicas chinas o el desacoplamiento de cadenas de suministro por parte de Washington. Y por supuesto, los famosos aranceles. Otro de los puntos calientes entre ambas potencias está muy cerca de la costa china, en la mencionada Taiwán. La posibilidad de una invasión militar por parte de China es algo presente en la geopolítica global prácticamente desde que fuera decretada provincia rebelde bajo la doctrina de una sola China. Pekín ha conseguido que la mayoría de los países no reconozcan a Taiwán como un estado soberano, pero Estados Unidos mantiene con la isla una relación ambigua de apoyo militar y estratégico definida por el Taiwan Relations Act de 1979. El interés principal de Estados Unidos está en el mercado de semiconductores. El aumento de la producción nacional de semiconductores iniciado por Joe Biden hace que la comunidad internacional se plantee hasta qué punto llegaría Washington para defender a su aliado en un futuro cercano. En cuanto a su poder militar fuera de sus fronteras, China no parece perseguir por ahora el mismo tipo de objetivo que Estados Unidos. Actualmente tiene una proyección militar muy pequeña, 3 bases fuera de sus fronteras, en comparación con las más de 700 bases que tiene Estados Unidos. Una de estas bases es una base militar en Djibouti, en el Cuerno de África, pero también está negociando acuerdos logísticos en puertos de Sri Lanka, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos o incluso Argentina. Vale, ya hemos hecho un buen repaso a lo largo y ancho del mundo. Pero todavía nos queda el postre, que no es otro que el espacio. Y es que efectivamente China ha desarrollado un programa espacial competente y competitivo, con ambiciones científicas, tecnológicas, militares y simbólicas. Misiones como el Chang'e, que consiguió llegar a la Luna, o el Tianwen-1, que llegó a Marte, han demostrado la capacidad autónoma china en materia de exploración espacial. China también ha desarrollado maneras de defender su posición en el espacio ultraterrestre con armas antisatélite, capacidades de ciberinterferencia y sistemas de vigilancia espacial. Con todo este contexto, hablemos ahora de las alianzas de China. China tiene un sitio en la Mesa de las Naciones Unidas y utiliza esta presencia para promover una visión soberanista del orden internacional basada en la no injerencia. China es también uno de los pilares de los BRICS, un grupo de países formados por, entre otros países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los BRICS nacen con la idea de fomentar un multilateralismo alternativo al occidental. Además, forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, una alianza de seguridad en la que se incluye a China, Rusia, los países de Asia Central, India, Pakistán e Irán. Distintos foros mundiales, como el CELAC, el ASEAN o el FOCAC, también dejan a China un asiento para estructurar su influencia. Y aunque China forma parte de otras organizaciones internacionales, está claro que su papel es doble. Por un lado, reformar desde dentro y por otro, expandir su influencia articulando una red alternativa que pueda darle la patada a la influencia estadounidense. Por supuesto, aunque este vídeo ha sido más largo de lo habitual, todavía nos quedan muchísimas cosas de las que hablar, ya que China es un país inmenso con una historia milenaria y con una variedad enorme de recursos. Pero para eso ya tenéis otros vídeos en el canal. Así que por hoy concluye nuestro recorrido por la geopolítica de China. Y esto es todo por hoy. Recuerda que te dejo el link al máster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad de las Hespérides en la descripción y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.